Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy y más va a ser hoy hablaros de curiosidades matemáticas, el origen de la X en el álgebra. ¿Por qué la X marca la incógnita de la ecuación y es tan usado en el mundo del álgebra? Pues hay una primera explicación que es sencilla. Cuando se nos pide nombrar algo desconocido, la respuesta más típica es decir, llámalo X. Es tan frecuente que el propio diccionario de la lengua reconoce a la X como el signo con el que sustituir al nombre de aquello que se ignora, se desconoce o que se quiere ocultar. A lo que se puede decir o añadir que si has estado en clases de álgebra, habrás aprendido a resolver ecuaciones o trabajar con expresiones polinómicas. Tendrás claro que identificar la X con lo indeterminado es cosa de matemáticos. Pues al respecto de la pregunta que planteo en estos instantes, hay dos corrientes que dan dos tipos diferentes de respuestas. La primera corriente es la que tiene origen en los matemáticos y sabios árabes del siglo IX de nuestra era. Y la segunda corriente es la que nos liga con el gran René Descartes y otros matemáticos y científicos coetáneos a él. Todo esto lo descubrí preparando una clase de matemáticas. Vamos ahora con la corriente número 1. Allá por el siglo IX de nuestra era, cuando los matemáticos árabes comenzaron a formalizar el álgebra, llamada por ellos al-Jabr, que significa restaurar, por aquello de encontrar el valor de lo que no se conoce, en sus obras los problemas eran descritos a base de palabras y frases, sin utilizar ecuaciones ni ningún tipo de expresión matemática, de modo que cuando tenían que referirse a una incógnita, la denominaban al-Shalam, cosa desconocida, o Shai, cosa. Así se establece en uno de los grandes textos matemáticos de esa época, Compendio de Cálculo por Restauración y Comparación, escrito por el gran y célebre Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Cuando un siglo más tarde, en la Escuela de Traductores de Toledo, tuvieron que enfrentarse a esa obra, sin tener una referencia al fonema SH que aparece en Shai, se especula que fue traducido al griego clásico con el sonido CK, expresado en la letra griega X, chi o G, inicial de la palabra Shei o Xenos, desconocido, de donde pudo pasar luego al latín como CH, de donde se convirtió en nuestra actual X. Surge así un argumento un poco artificioso, el de las traducciones desde el árabe, para justificar la aparición en escena de la X, pero para esto no hay soporte documental. Seguimos con la corriente número 2. Bueno, los matemáticos a partir del siglo XVI, matemáticos europeos, llegaron a la conclusión de que cualquier problema matemático o relación de cantidades expresadas en una lengua coloquial, cualquiera, español, francés, inglés o latín, se podía traducir al lenguaje del álgebra, es decir, a signos, operaciones, números y letras. De este modo, François Viète, René Descartes, John Wallis y muchos hombres de ciencia de esa época introdujeron la sustitución de números por letras, siendo esta simbolización y sus simplificaciones las que utilizamos hoy en día en la ciencia matemática y el resto de ciencias. Dando mucho peso a esto tiene, o lo tuvo, fue el gran René Descartes, que fue el protagonista de la generalización del uso de la X. Cuando él iba a publicar su gran trabajo La Géométrie, el genio francés quiso emplear las primeras letras del alfabeto A, B y C para las cantidades conocidas y las últimas X, Y y Z para las desconocidas. La historia más famosa a este respecto cuenta que el inversor de Descartes en esta obra le pidió utilizar para la incógnita, que se repite mucho en sus textos matemáticos, aquella letra que se utiliza menos, para dejar libres aquellas tan necesarias y escasas como era la A. ¿Pero por qué prevaleció la X antes de la Y o de la Z? Bueno, pues que por el simple hecho de que tenían más disponible y era menos utilizada en el resto del texto. Por tanto, era más fácil utilizar X incluso que Y's y Z's. Con todo, lo cierto es que a partir de Descartes tenemos ya a una letra convertida en la incógnita por antonomasia, esa X identificada con lo desconocido, que ha servido de fuente de inspiración más allá de las matemáticas. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.